Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, el pasado miércoles compareció usted en la Comisión de Fomento de esta Cámara para presentar el plan de ahorro y eficiencia energética de su ministerio. Un plan que tiene en el fomento del transporte por ferrocarril, tanto de pasajeros como de mercancías, uno de sus principales pilares por la innegable contribución de este medio de transporte al ahorro energético, a la reducción de emisiones de CO2 y a aminorar la dependencia del petróleo y, con ello, el negativo impacto en la economía del alza de sus precios. Un planteamiento que el BNG comparte plenamente, pero que exige, para que tenga plasmación en Galicia, corregir nuestros evidentes déficits en esta materia. Porque en materia ferroviaria, Galicia no solo carece de alta velocidad, carece de servicios de cercanías, carece de unos servicios regionales modernos y competitivos en la mayoría de sus itinerarios y tiene también evidentes carencias en lo que respecta al transporte de mercancías por ferrocarril. Permítame que me refiera en primer lugar a la alta velocidad después de que el Consejo de Ministros, el pasado viernes, haya autorizado la licitación de las actuaciones restantes en la línea de alta velocidad entre Olmedo y Ourense. En esta Cámara se ha discutido en distintas ocasiones cuáles deben de ser las inversiones prioritarias en materia de transporte en un contexto de crisis. Y apuntábamos en esos debates que la necesidad de una infraestructura no puede valorarse atendiendo solo al retorno inmediato que proporcione la inversión. A la hora de planificar infraestructuras es evidente que se debe de atender a las demandas preexistentes, pero hay que considerar también el impacto de las infraestructuras en la dinamización económica de un territorio y, por lo tanto, en la generación de demandas futuras. Si solo tuviésemos en cuenta la primera variable, desatendiendo la segunda, estaríamos alimentando un círculo vicioso que solo conduce a acentuar aún más los desequilibrios al no tener presente la importancia de las infraestructuras como factor de cohesión territorial. En aquellos debates también manifestábamos que el BNG considera discutible que en su momento se hubiese apostado por el modelo de AVE, en vez de concentrar los esfuerzos en modernizar la red ferroviaria preexistente. Y considerábamos y consideramos aún más discutible que se hubiese optado por un modelo básicamente radial, con Madrid como kilómetro cero de las principales líneas. Pero si se apostó por ese modelo, es imprescindible asegurar la inclusión de Galicia en ese mapa. En caso contrario, nuestra condición de periferia económica se vería aún más agudizada y, además, se consolidaría en materia ferroviaria una España de dos velocidades, al gozar muchos territorios de servicios e infraestructuras del siglo XXI, mientras otros siguen padeciendo una realidad más propia de la primera mitad del siglo XX. Señorías, quiero recordar que el último plazo establecido para concluir la línea de AVE a Galicia, tras innumerables retrasos, es el de finales de 2015, 23 años después de la apertura de la primera línea entre Madrid y Sevilla. Y quiero recordar que el AVE a Galicia va a ser la primera línea troncal que no se va a financiar íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado, sino que su conclusión va a depender en buena medida de la financiación privada. Y quiero recordar también que la inversión total en la línea de alta velocidad a Galicia y en el eje atlántico gallego es 4 veces inferior a la contemplada en el corredor mediterráneo, cuya necesidad el BNG en absoluto discute. Por eso, valoramos como un paso necesario el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes. Pero siendo un paso necesario, no es todavía un paso suficiente. Sigue habiendo incógnitas que es necesario despejar. Una cosa es autorizar una licitación y otra cosa es licitar. Y, por supuesto, una cosa es licitar y otra muy distinta, adjudicar y obrar. Señor ministro, ¿está usted en condiciones de garantizar que se adjudicarán las obras antes de fin de año? ¿Está en condiciones de asegurar que las obras estarán concluidas como muy tarde, a finales de 2015, para que en esa fecha esté el AVE en servicio? Señor ministro, sin ánimo de ser agorero, existen expertos que consideran que el cumplimiento de este calendario es poco menos que una utopía desde el punto de vista administrativo, técnico y económico.
y se atreven a vaticinar, teniendo en cuenta la complejidad del trazado, sobre todo en su entrada en Galicia, y los tiempos empleados en otras actuaciones no más complejas, que la puesta en servicio no será posible hasta 2017 o 2018. Pero sobre todo, señor ministro, nos gustaría que nos aclarase qué ocurre con el resto de las conexiones necesarias para integrar el conjunto de las ciudades gallegas en la futura red de alta velocidad. ¿Qué ocurre con la prolongación del eixo atlántico hasta Tui, imprescindible para mejorar las conexiones ferroviarias con Portugal y superar, por lo tanto, ese esquema radial del que usted también dice disentir? ¿Qué ocurre con la prolongación del eixo atlántico ferroviario entre A Coruña y Ferrol, que lleva 10 años pendiente de los estudios informativos? ¿Qué ocurre con la línea Lugo-Ourense, donde el viaje de 103 kilómetros en la actualidad dura 1 hora y 50 minutos, como tuve la oportunidad de constatar, sin ir más lejos, el pasado domingo? Reparen, señorías, que en estos casos estamos hablando de actuaciones no solo necesarias para la conexión por alta velocidad con Madrid, sino para la modernización de nuestras comunicaciones interiores. Reparen, además, que no estamos hablando de líneas de alta velocidad exclusivas para pasajeros y donde los trenes puedan alcanzar velocidades punta de 300 kilómetros por hora. Estamos hablando de algo más modesto, de actuaciones que mejoren los trazados de estos trayectos y los doten de electrificación y doble vía. De actuaciones que en unos casos permitan simultanear tráficos de mercancías y de pasajeros, incluyendo servicios de media distancia y de proximidad. Y en otros, cuando los nuevos trazados sustituyan a las redes preexistentes, permitan el destino de las redes preexistentes, a estos servicios. Estamos hablando, decía, de algo más modesto, pero no menos importante, señorías. Pues para la vertebración interna de Galicia son fundamentales infraestructuras que nos permitan disponer de unos buenos servicios regionales e implantar servicios de cercanías que resuelvan los problemas de movilidad de nuestras principales áreas urbanas. Señorías, yo resido en A Coruña y nací en Ferrol, 2 ciudades distantes por mar 10 kilómetros, 2 ciudades distantes media hora por autopista, 2 ciudades que nuclean la región urbana del Golfo Ártabro, en la que viven 600.000 personas. ¿Saben cuánto se tarda en tren entre Ferrol y A Coruña en la mayoría de los servicios? 1 hora y media, señorías, la misma duración que el trayecto en AVE de Madrid a Valencia. Y a ello se suma la incerteza sobre el destino de las vías que queden en desuso por los nuevos trazados y que podrían tener otros aprovechamientos. El nuevo trazado entre Santiago y A Coruña ya ha provocado el cierre de 8 estaciones de la red convencional. A esta lista se añadirán otras 10 que quedarán fuera de servicio entre Redondela y Santiago de Compostela. Otras 45 estaciones entre Ferrol y A Coruña, entre A Coruña y Lugo o entre Monforte y Ponferrada están pendientes de lo que determinen los estudios informativos para adaptar estas líneas a las altas prestaciones ferroviarias. Respecto a la línea convencional Santiago-Ourense-Zamora, en su tramo gallego, hay informaciones que apuntan a que se van a cerrar 22 estaciones al tráfico de viajeros, aunque se mantendrán abiertas para el transporte de mercancías. Señor ministro, en septiembre de 2008, esta Cámara aprobaba una moción, fruto de una iniciativa del BNG, en la que el Congreso instaba al Gobierno a mantener los tramos que queden fuera de servicio por la apertura de nuevos trazados de alta velocidad de cara a su inclusión en una futura red gallega de cercanías. En aquella moción se instaba también al Gobierno a iniciar un proceso de diálogo bilateral con la Xunta de Galicia para abordar, entre otras cuestiones, el traspaso de estas infraestructuras. En los propios presupuestos generales de 2011 se incluyó, a iniciativa del BNG, una partida de 400.000 euros para la realización de un estudio de cara a evaluar la viabilidad de la implantación de servicios de ferrocarril de cercanías en Galicia. Por eso le formulo las siguientes preguntas. ¿Ha realizado su departamento alguna gestión para dar cumplimiento a la moción aprobada por este Congreso? ¿Se ha reunido con la Xunta de Galicia sobre esta cuestión? ¿Le ha planteado la Xunta de Galicia alguna demanda a este respecto?
¿qué planes tiene su ministerio para el aprovechamiento de las líneas que sean sustituidas por los nuevos trazados? ¿Qué pasos ha dado su ministerio para ejecutar la partida de 400.000 euros consignada en los presupuestos generales del Estado para este ejercicio? Y ya concluyo, señorías, con una breve referencia al transporte de mercancías por ferrocarril. Ayer mismo, este Pleno debatía una moción relativa al llamado Corredor Atlántico. Un corredor, como apunté ayer, que quizás sería más lógico que se llamase el corredor mesetario, pues desde Lisboa discurre por el interior de Portugal hasta Extremadura, atraviesa parte de esta comunidad, parte de Castilla-La Mancha, parte de la Comunidad de Madrid, parte de la Comunidad de Castilla y León, parte de la Comunidad de La Rioja, se adentra en Euskadi por el interior para volver a encontrarse con el Atlántico en su conclusión en Irún. Es decir, un planteamiento radicalmente distinto al corredor mediterráneo que discurre por toda la fachada mediterránea. Nos gustaría, por lo tanto, señor ministro, que nos informase también de los planes de su ministerio para entroncar Galicia con las redes principales de transporte ferroviario de mercancías y con ello asegurar la conexión de sus puertos, de sus principales áreas industriales y de sus nodos logísticos. Escucharé con suma atención su respuesta, señor ministro. En cualquier caso, hay un eslogan en Galicia que dice que Galicia no puede perder el tren, y el tren es el AVE, pero el tren también son los servicios regionales, el tren son los servicios de proximidad y el tren es también la apuesta necesaria e imprescindible por el ferrocarril de mercancías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera.